Tengan un cordial saludo, alumnos del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar de materia, segunda parte, específicamente clasificación. Con ustedes el profesor Percy Rojas. Marco teórico. La materia se clasifica según las diferentes características que posee cada cuerpo. La materia puede dividirse en dos grupos, tanto cuerpo físico como energía. En el cuerpo físico tenemos la sustancia y las mezclas. Una sustancia simple se divide en sustancia simple y compleja. La mezcla puede ser homogénea y heterogénea. A continuación vamos a ver la diferencia entre ambos. ¿Será igual una sustancia? ¿Será igual una mezcla? Vamos a ver específicamente a qué se refiere cada uno de ellos. Las sustancias se pueden dividir en dos grupos. Uno, sustancia simple y el otro, sustancia compuesta. La sustancia simple está formada por átomos del mismo elemento. A este tipo de sustancias también se les llama elementos. Ahora, tenemos como ejemplo el oro, la plata, el hierro, zinc, etc. Cada uno de ellos, si no se encuentra unido a ningún tipo de otro elemento, se le puede denominar sustancia simple. Tenemos a la sustancia compuesta. Resulta de la combinación de dos o más elementos diferentes. Se denominan también compuestos. Ejemplos tenemos el dióxido de carbono, CO2, tenemos el agua, H2O. Ahora, estos dos compuestos están unidos, como en el caso del dióxido de carbono, de átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. En el caso del agua, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estas sustancias compuestas que hemos hablado, el dióxido de carbono y el agua, están presentes en nuestro medio ambiente, inclusive lo respiramos y lo consumimos a diario, dado que el CO2 es el producto de la combustión de combustibles de origen o derivados del petróleo, las cuales al momento de ser utilizados dan como residuo el humo, la cual contiene altas cantidades de CO2. Contiene otro tipo de químicos, pero en esencia el principal es el CO2. Mezcla. Se denomina así a la materia impura que resulta de la unión física de dos o más sustancias. No se representan de manera simbólica, dado que algunas mezclas tienen muchos compuestos químicos o muchos elementos, no se puede representar simbólicamente dado la complejidad de su composición química. Tenemos, por ejemplo, algunos tipos de mezclas, las cuales pueden ser mezcla homogénea o mezclas heterogéneas. La diferencia entre ambas vamos a ver a continuación, pero un claro ejemplo de una mezcla es, por ejemplo, cuando nosotros unimos el agua, una botella con agua, con quizás alguna botella de algún detergente líquido, ¿no? Para la limpieza de nuestros hogares, baños, etcétera. Mezcla homogénea o también llamada solución. Se les denomina así por la afinidad que tienen sus componentes a simple vista. No se diferencian sus componentes. Ejemplos tenemos el vinagre, agua oxigenada, el acero y el bronce. Como tú puedes observar en los dos gráficos que tenemos ahí una botella de vinagre y una botella de agua oxigenada. Si tú viertes esta botella de agua oxigenada en un vaso, tú puedes ver que es idéntica al agua, no tiene ninguna diferencia. Pero cuando la usas para limpieza de heridas o para desinfectar algo, vas a notar que rápidamente los átomos extra de oxígeno que tiene esta agua oxigenada se elevan y purifican el área en donde se está utilizando. En el caso del vinagre, cuando tú lo viertes en un vaso, se ve idéntica al agua, pero ¿qué es lo que diferencia? Es el olor, el sabor y en muchos casos es ¿cómo se llama? La contextura que tiene. No es tan ligera como el agua. Mezcla heterogénea. Son aquellos cuerpos que no presentan afinidad entre sus componentes. A simple vista se distingue, como por ejemplo tenemos el agua y el aceite, arena y cemento y otros tipos de compuestos que quizás muchos han podido darse cuenta de cómo no se combinan. Por ejemplo, si colocamos en un vaso con agua piedras, rápidamente puedes ver que los dos elementos o los compuestos no se pueden llegar a combinar, ¿no? Se va a diferenciar la piedra del agua. O con otro tipo de materiales más viscosos, como por ejemplo el aceite o la miel. Puedes diferenciar que no se llega a combinar. Muy bien, continuamos.
Estados físicos de la materia. Se dan mediante el movimiento de partículas de la materia. En estado sólido tiene forma y volumen definido. En estado líquido tiene volumen definido y forma variable. En estado gaseoso tiene forma, volumen y volumen variable. En estado plasmático solamente se encuentra en estrella del Sol y se dan mediante temperaturas elevadas. Ahora, la característica de cada uno de ellos gráficamente lo vemos al lado derecho, donde vemos al sólido que está unido. Cada una de esas bolitas son átomos, son partículas, las cuales están unidas entre sí tan firmemente, las cuales forman ese estado sólido. En estado líquido, estas partículas se encuentran un poco dispersas, como has podido notarla. Es por eso que se forma este estado líquido. Y en estado gaseoso están totalmente dispersas. Si te has podido dar cuenta entre el estado sólido, líquido y gaseoso, entre esas tres, la diferencia es el estado o la temperatura en la cual afecta cada una de ellas. Luego tenemos el estado plasmático, que están aún más dispersos en el estado gaseoso. Esto se encuentra solamente a temperatura más alta. Vemos en la parte de abajo el nivel de temperatura baja, temperatura más elevada y temperatura sumamente alta se encuentra en el estado plasmático. Solamente se encuentra en el núcleo de la Tierra o núcleos de planetas, en el Sol y estrellas. Cambios de estados físicos. Dependen de factores externos como la temperatura y la presión. Tenemos entre los cambios de estado los tres estados principales. Tenemos a sólido, líquido y gaseoso. Cuando se convierte de un sólido a líquido, se le llama el estado de fusión. Cuando cambia de líquido a gas, se conoce como vaporización. Cuando cambia de gas a sólido, se le llama sublimación inversa. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando el sólido se convierte a gas, se le conoce como sublimación. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando eh, un material que tú lo tocas y tiene solidez, pero al cabo de poco tiempo se convierte en gas, como por ejemplo la naftalina. Quizás tu padre, tu papá, tu mamá o algún tipo de familiar haya utilizado esta naftalina en las ropas. Ya, esta naftalina tú ves que es una bolita blanca, pero al cabo de unos días, unas semanas, un tiempo, ya esta bolita desaparece. Se va reduciendo porque se crea un gas. Entonces rápidamente se sublima, cambia de estado sólido a gaseoso. De igual manera, estado gaseoso, cuando se convierte en sólido, se llama sublimación a la inversa. ¿Dónde se da esto? Seguramente has podido observar que estos heladeros, estas personas que venden helados, no utilizan hielo, utilizan un tipo de hielo, pero que no es agua, sino es un gas conocido como el dióxido de carbono. Este gas, cuando se va derritiendo, no crea agua porque ha sido gas. Entonces, al derretirse, solamente sale vapor. Este de aquí sería este gas del que estoy hablando, el CO2. En el líquido, seguramente esto sí es más visible porque lo ves todo el tiempo. Cuando el líquido es ese gas, la vaporización. Quizás has visto cuando tu mamá o un familiar está hirviendo agua, la tetera empieza a silbar, ¿no? Da un sonido. Quiere decir que el agua ya está hervida. Sale un vapor. Eso es cuando se ha transformado el líquido gas por la elevación de su temperatura. Y también este líquido puede solidificarse. Cuando tú colocas, por ejemplo, un vaso con agua en la nevera, en el refrigerador, ves que rápidamente empieza a enfriarse y luego si lo dejas por más tiempo se congela. Y ocurre lo mismo también al revés, cuando sacas este vaso con agua a la intemperie, ¿no? En una mesa lo dejas en algún lugar, por la misma temperatura natural del medio ambiente, este hielo se va descongelando y se va convirtiendo en líquido. Ahí tenemos los cambios de estado. Muy bien, alumnos de Colegio Orión, vamos a practicar con algunas preguntas que están en su libro. ¿Ya? Vamos a resolverlas con ustedes. A ver, la pregunta número 1 de su libro dice, en Practicando en Clase, 1. ¿Qué especie de materia es aquella que está formada por un mismo tipo de átomos? ¿Es homogénea e imposible de descomponerse por medios químicos? Obviamente que estamos hablando de un elemento o sustancia simple, porque ellos no se pueden descomponer, porque son únicos. Pregunta 2. En relación a las sustancias oxígeno molecular O2 y fósforo blanco P4, ¿es correcto? Ya, vamos a ver. Aquí ha tenido que hacer una pequeña investigación. Dice ahí uno, ¿son compuestos químicos? ¿Se la denominará compuesto? No, habíamos dicho que compuesto es cuando se unen uno o dos más elementos químicos. Cuando son solos, se considera puros, entonces no son compuestos. La premisa 1 es incorrecta.
La premisa 2 dice, ¿son mezclas heterogéneas? Tampoco, porque no cumple con la primera, está en relación a la primera, ¿cierto? Pregunta 3, ¿están formados por átomos iguales? Sí, están formados por átomos. 2 átomos de oxígeno forman el O2, 4 átomos de fósforo forman el P4. Entonces la alternativa correcta es la premisa 3. Pregunta número 3. ¿Qué especie de materia está formada por dos o más fases, debido a que no presenta afinidad entre sus componentes? Sabemos además que sus componentes se separan por medios físicos. ¿Estamos hablando de qué? De mezclas heterogéneas. Porque estas mezclas heterogéneas no tienen afinidad entre ellas, se puede diferenciar rápidamente su estructura de cada uno de ellos, como por ejemplo el agua y el aceite, ¿no? Vamos a ver que es agua suspendida en partículas o compuesto de aceite. Hay una diferencia. Entonces, una mezcla heterogénea en la que está hablando. La pregunta número 4. En relación a las especies agua de mar y agua oxigenada, ¿qué enunciados son correctos? A ver, vamos a verlo. Ahí hay que hacer una pequeña investigación. Pregunta 1. ¿Son mezclas heterogéneas? ¿Es correcto? ¿Es heterogéneo? ¿Mm? ¿Mm? ¿Serán heterogéneas o no? Agua oxigenada de mar, agua oxigenada se puede, ¿tienen afinidad entre ellas? Sí. Entonces es incorrecto, no son heterogéneas, son homogéneas. Pregunta 2. ¿Son mezclas homogéneas? Claro, eso es correcto. Son mezclas homogéneas. Pregunta 3, enunciado 3. A simple vista no se diferencian sus componentes. Ah, esa también es correcta. A simple vista no se pueden diferenciar sus componentes. Entonces las correctas serían la premisa 2 y la premisa 3. Continuamos. Pregunta 5. ¿Qué alternativa presenta solamente sustancias simples? Muy bien, habíamos dicho que sustancias simples son aquellas que estaban formadas solamente por su mismo átomo. El jarabe es una composición de muchos átomos, muchos elementos, se los son de igual manera. Aire y alcohol, de igual manera, el alcohol está formado por muchos elementos químicos, el alcohol también, por dos, oxígeno e hidrógeno, entonces ya no es una sustancia simple. El agua y el petróleo, de igual manera, el agua es H2O, el petróleo tiene ramificaciones de carbono, hidrógenos, entonces no es. La sal, de igual manera, la sal está formada por sodio y cloro, entonces no es. El vinagre, de igual manera, por muchas ramificaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno. Y el único que cumple con la condición de sustancia simple es el fósforo y el azufre, ¿cierto? Porque son únicos, son elementos puros. Pregunta 6. ¿Cómo se clasifican las sustancias? Fácil, en simples y compuestas, lo habíamos dicho, simples elementos y compuestas aquellas que están formadas por uno o dos más elementos. Pregunta 7. ¿Cómo se clasifican las mezclas? Se clasifican en homogéneas y heterogéneas. De diferencia, homogéneas se pueden llegar a combinar y no se llegan a ver, no se llegan a diferenciar, y en heterogéneas no se llegan a combinar y se puede llegar a ver a simple vista sus componentes. Pregunta 8. ¿Cómo se denomina la especie material que resulta de combinar dos o más elementos diferentes? Se denominan sustancias compuestas, se lo habíamos dicho, ¿cierto? Cuando se combina, ya, esta sustancia se le considera sustancia compuesta. Puede ser, por ejemplo, el H2O, puede ser el agua oxigenada, etcétera, etcétera. Pregunta 9. ¿Qué entiendes por mezcla homogénea? Es la unión de dos compuestos que tienen afinidad y no se distinguen a simple vista. Claro, eso es correcto. Dado que una mezcla homogénea se combina de tal manera en que no se puede diferenciar los elementos que la componen. Por ejemplo, tenemos el agua azucarada. Cuando colocamos este azúcar en un vaso con agua, lo combinamos, lo removemos, el azúcar desaparece, se combinan perfectamente bien y no se distingue su elemento, solamente lo podría distinguir al momento de probarla, ¿no? Pregunta 10. ¿Qué entiendes por elemento? Están presentes en un mismo tipo de átomos sin combinarse con otro. Ejemplo de ello tenemos el oxígeno molecular, el hidrógeno, el azufre, el cloro y el yodo. Eso es correcto. Un elemento puede combinarse consigo mismo, sigue siendo puro, puede ser hidrógeno molecular, diatrómico, o 3 o 4. Igualmente el hidrógeno 2, 3, pero consigo mismo. Se combina ya con otro elemento, ya no es elemento, ya se denomina compuesto. Pregunta 11. Escribe verdadero o falso según corresponda. Tenemos ahí 4 premisas. Vamos con la primera. Dice CO2. Sustancia compuesta es verdadero porque ya no es un solo elemento. Cuando son dos ya es compuesto. Premisa 2. P4, sustancia simple. Correcto. El P4 es fósforo. No hay otro elemento químico, entonces es verdadero. Premisa 3. H2O, sustancia simple. Aquí no.
sustancia simple solamente cuando es consigo mismo. Aquí hay dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno, entonces ya no es una sustancia simple, es falso. Pregunta 4. Agua salada mezcla heterogénea. Eso es falso, porque el agua salada se combina con el agua con la sal y sigue siendo una mezcla homogénea. Pregunta 2. Escribe verdad o falso según corresponda. El estado sólido tiene forma y volumen definido. Si te has podido fijar en tu libro, tenemos ahí un pequeño cuadrito en el cual se puede observar las características de los estados físicos de la materia. Y donde dice estado sólido, puedes observar que la materia, el estado sólido tiene forma y volumen definido, no es variable. Entonces esa premisa es falsa. La premisa número 2 dice, el estado líquido tiene forma y volumen definido. Entonces esta premisa también es falsa porque según el cuadrito que se encuentra en su libro, has podido observar en estados físicos que el agua, el estado líquido, tiene volumen definido, es cierto, pero tiene forma variable. En cambio aquí dice que la forma y el volumen son definidos, entonces es falsa. La proposición 3 dice ahí, el estado ácido tiene forma definida. ¿Qué dice? Nada, es incorrecto, dice de forma y volumen variable, no definido. Muy bien, continuamos. Pregunta 13. ¿Cómo se denomina el paso de estado sólido a líquido? Habíamos dicho que se denomina fusión. Es cuando un sólido se convierte a líquido. Ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, sólido el hielo. Cuando dejas la intemperie se deshiela, ya, y se vuelve agua líquido. Pregunta 14. ¿Cómo se denomina el paso de estado líquido a gas? Se denomina evaporización y lo vemos constantemente cuando hervimos agua para tomar un té, una bebida, etc. Pregunta 15. ¿Cómo se denomina el paso de estado líquido a sólido? Se denomina solidificación y ustedes lo pueden hacer en casa. No coloquen un vaso con agua en la refrigeradora. Al cabo de un par de horas se va a congelar, se va a volver duro. Estamos transformando el líquido a sólido mediante la temperatura baja, el descenso de la temperatura. Muy bien, alumnos del Colegio Orión, en esta ocasión hemos llegado a la parte final. Queda como una pequeña tarea resolver la tarea para la casa en la sección del libro. Conmigo será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga a todos.